las ponentes que tenemos en la mesa, sino incluso para aquella posibilidad de todos y todas que habéis asistido, pues bueno, podéis participar haciendo vuestra propia reflexión y también, desde luego, haciendo las preguntas que consideréis conveniente. Y comentaba que, bueno, que para mí es un placer también presentar este acto, pues por dos razones, ¿no? Una por el tema, que me interesa muchísimo, y luego pues por los ponentes, ¿no? Que ustedes son amigos, algunos conocemos desde hace muchísimos años, y decía que, bueno, pues que es importante, por encima de todas las historias y todos los caminos que hemos recorrido, pues que los amigos nos encontramos también en estas circunstancias y en estos actos, ¿no? Empezará hablando Pilar Garrido, luego hará Sabin Zubiri y terminará Garbiñe Biurri, ¿no? Yo creo que para la mayoría, bueno, Pilar Garrido Sánchez Duzue. Bueno, Pilar es profesora de Derecho Constitucional en la UPV, fue directora de vivienda en el gobierno vasco, no sé si 4 o 2 años. Ha sido una de las integrantes del grupo de trabajo de Podemos sobre la Ley 25 de Emergencia Social, una de las primeras propuestas que hicimos en el Congreso. Actualmente forma parte del Consejo Estatal de Coordinación de Podemos como responsable de políticas sociales y es senadora. Y por encima de todo eso es mi compañera de despacho en Senado, mi compañera de hemiciclo y mi compañera de piso. Y entonces, pues, cuando uno u otro estamos mal, pues nos miramos, sonreímos, nos acostamos en su cama. Damos un par de besos y la verdad es que es un lujo pues, poder estar con él. Bueno, luego está Sabin. Sabin es técnico de Hacienda. Es una persona también que tiene un recorrido político larguísimo, pero que ahora no vamos a comentarlo. Pero yo creo que una de las características de Sabin es que es una persona inquieta, como muchas de las que estamos aquí, vosotros y nosotros, y que esa inquietud la llevó pues, a hablar mucho y a escribir y a discutir sobre la necesidad de que en este largo caminar hacia cambiar la sociedad en la que vivimos y crear un gobierno mucho más progresista, que realmente puedes poner en marcha esas medidas que pueden favorecer la vida de las personas, pues que es importante que la izquierda o aquellos los identificados más o menos con la izquierda, pues busquemos fundamentalmente aquello que tenemos en común, que nos une y que caemos juntos para conseguirlo, ¿no? Y ha estado desde siempre en esa historia y continúa estando, ¿no? Lo cual es también de agradecer. Y luego la tercera que hablará es Garbiñe. Sobre Garbiñe también pues, puedo decir muchas cosas. Garbiñe y yo fuimos militantes ambos de los tiempos de Euskadi con Esquerra y que terminamos aquella andadura en una sidrería en Irún. ¿Te acuerdas? Estuvo muy bien. Bueno, Garbiñe es magistrada, como sabéis, del Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco. Antes era, no sé si ahora continúa siendo profesora de Derecho Social y esto. Por otra parte, bueno, es una de las personas también que formó parte de aquella comisión que se quería crear para impulsar lo que era el proceso de paz y tal, pero que luego le prohibieron a ella participar. Pero yo con Garbiñe, con lo que me quedo es que a Garbiñe la encontramos en todas partes. Garbiñe es una de esas personas que siempre está como muy dispuesta a participar. Le llaman de donde llamen, le pueden llamar de una gran ciudad, le pueden llamar de un pueblo pequeño, pero que siempre que sea hablar pues, de los derechos de las personas, de la igualdad y ese tipo de cuestiones, pues que ella siempre está como muy dispuesta, ¿no? Bueno, pues ayer estuvo en Irún. Yo creo que Irún es uno de los sitios fijos porque va muy a menudo, lo cual significa que los sitios de le queremos mucho. Y la verdad es que muchas historias que yo últimamente he coincidido con Garbiñe han sido en historias trabajando por la igualdad. Y la última recuerdo que fue en el mes de septiembre del año pasado con el alarde de Frontervía que estuvimos y lo estuvimos trabajando juntos, estamos como muy a gusto, ¿no? Entonces yo creo que por encima de todo, pues Garbiñe, desde que se apareció aquí en Euskadi prácticamente como militante, activa al menos, no está en ninguna parte, pero sí es una militante del cambio social, del trabajo por la igualdad y de poner sobre todo aquello que pueda favorecer la vida de las personas y ayudar a todas aquellas asociaciones que trabajen un poco en esa línea, ¿no? Entonces, bueno, eskerrik asko, tortxagatik. Y sin más, pues bueno, vamos a empezar el acto de hoy dando la palabra a Pilar. Bien, bueno, primero gracias, Josécho. Es un lujo compartir, ¿no?, todo lo que ha comentado y algo más con
ojos hechos, es decir, es nuestro senador guipuzcoano que está ahí siempre dando guerra y por lo tanto tenerla al lado siempre es un lujazo. Bien, yo voy a intentar hablaros o establecer un poco el marco general, explicar de una manera muy breve, lo más sencilla que pueda, la situación de excepcionalidad que estamos viviendo y luego, bueno, pues a continuación seguro que tanto Sabin como Garbiñe van a aterrizar muy bien cada una de las cuestiones sobre las que van a profundizar. Bien, cuando hablamos de excepcionalidad estamos hablando de excepcionalidad democrática, ¿no? Es un concepto que utilizamos mucho, que se oye mucho en los medios de comunicación y que yo creo que más allá de una palabra de moda o de una expresión ¿no? que ahora se utiliza con frecuencia, significa cosas muy importantes, por lo menos desde mi punto de vista. Significa, por un lado, cuando hablamos de excepcionalidad democrática, estamos hablando de que la democracia, nuestra democracia, es una democracia de muy baja calidad. ¿Qué significa? Significa que nuestros representantes, la mayoría de ellos, sobre todo aquellos que pertenecen a lo que se llaman los partidos políticos tradicionales o de régimen, han entrado en las instituciones para teóricamente defender, por supuesto desde su perspectiva ideológica, con toda legitimidad, los intereses, eso sí, de todos los intereses comunes, pero finalmente lo que han hecho es utilizar esas mismas instituciones para ponerlas a disposición no tanto de los intereses de la ciudadanía, de los intereses generales, sino de sus propios intereses. Bueno, podríamos hablar de corrupción y podría matar todo el tiempo que tengo hablando de corrupción. Bien, no lo voy a hacer por un lado, pero sí destacar esa idea de baja calidad democrática, que al final, cuando hablamos de baja calidad democrática, estamos hablando de que están realmente vulnerando, nos están vulnerando un derecho que es un derecho básico, es el derecho de participación política. Si todos ejercemos ese derecho de participación política es con un objetivo, y por lo tanto ese objetivo al final queda en saco roto por ese secuestro de las instituciones en el que ahora, en este momento, vivimos. Eso por un lado, por lo tanto nos afecta en la medida de que nos quitan y nos arrebatan un derecho fundamental como es el derecho de participación política. Por otro lado, cuando hablamos de excepcionalidad democrática también estamos hablando de que al final eso tiene como efecto que las condiciones de vida de la ciudadanía son condiciones de vida que van empeorando, es decir, estamos en un momento donde las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos, de una mayoría social importante, pues son condiciones de vida realmente, a veces podríamos hablar de condiciones indignas. Por lo tanto, eso tiene que ver, también es la otra cara de la moneda de esta excepcionalidad democrática. Por lo tanto, en ese sentido nos quitan y nos arrebatan derechos, nos quitan libertades públicas, el derecho de participación, el derecho a la expresión, de reunión, es decir, derechos por los que muchos y muchas han peleado, y por otro lado, pues bueno, podríamos hablar, ¿no?, de casi la desaparición en algunos casos de los derechos básicos como derechos sociales o derechos que de cierta manera sostenían esa calidad de vida digna de cada uno de las personas. Bien, esa es un poco la situación. A partir de ahí yo hablaría de dos o tres cuestiones. La primera, un poco, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis, ¿no? ¿Qué entendemos por crisis? Y en segundo lugar, si estamos en esta situación, que podemos llamar de crisis de excepcionalidad, ¿hacia dónde vamos o cómo salimos, ¿no? Y luego bajaré a intentar dar dos o tres ideas sobre Euskadi. Bien, cuando hablamos de crisis hay algunos que se refieren sobre todo a la crisis financiera, al estallido de la burbuja inmobiliaria, a la gran crisis, ¿no?, que supuso para mí esa crisis, lo que supuso realmente es la quiebra de un proceso de acumulación de beneficios económicos en el mercado financiero. Esa fue la crisis, que estiraron tanto la goma que se rompió. A eso algunos le llaman crisis financiera. Bien, yo cuando hablo de crisis, hablo de otro tipo de crisis, una crisis que me parece más importante, que es la crisis de las condiciones de vida. Es decir, lo importante no es tanto ese quebranto, esa ruptura de ese proceso de acumulación capitalista de beneficios, sino la crisis viene de las soluciones que aportan los partidos políticos para salir de esa crisis. Eso nos lleva a otro tipo de crisis, que es una crisis de las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es que para salir de esa situación de crisis tenemos, como se suele decir, que apretarnos el cinturón. Porque ¿cuál es el objetivo al final? El objetivo es recuperar las tasas de beneficio
de ese proceso de acumulación capitalista. Ese es el objetivo. Por lo tanto, para conseguir ese objetivo, pues bueno, a través de diferentes mecanismos, en muchos casos utilizando mecanismos que podemos llamar de meter a los ciudadanos en esa situación de incertidumbre y de miedo, nos dicen que, bueno, pues que tenemos que apretarnos el cinturón, y lo que hacen es conseguir poner la vida de cada una de las personas al servicio de ese proceso de acumulación capitalista. Esto, que suena así muy abstracto, se puede entender de una manera muy sencilla. Los desahucios. Todos hemos vivido desahucios. ¿Qué significa? Significa que pones la vida de una persona al servicio de los intereses de la banca. Para que la banca no pierda, podríamos hablar del rescate, pero vamos a dejar ahí, para que la banca no pierda, a una familia se le echa a la calle y se le deja en la calle, vulnerando los tratados internacionales, podríamos hacer también una lista larga, que protegen el derecho a la vivienda, que están firmados además por el Estado español, podríamos hablar de la Declaración de Derechos Humanos, del Pacto Internacional, de la propia Constitución, del artículo 47, es decir, todo ello se vulnera sin reparo. ¿Para qué? Para que, en este caso, las entidades financieras no pierdan dinero. Por lo tanto, se pone la vida al servicio de esa recuperación de esa tasa de beneficio. Yo creo que los desahucios es un ejemplo muy claro. También podríamos hablar del ámbito laboral. Es decir, como hay mucho paro y como se llama la situación de paro, pues empezamos a hablar de lo que entonces se hablaba y se sigue hablando como flexibilidad del trabajo, que suena así como que no suena nada. Cuando hablamos de flexibilidad del trabajo estamos hablando de trabajo precario, de trabajo mal pagado, de trabajo sin derechos, de trabajo donde la negociación colectiva no existe. Es decir, estamos hablando de un trabajo realmente con una calidad muy ínfima, donde con el miedo de eso o nada, pues al final acabamos asumiendo todos esas condiciones laborales que en muchos casos son penosas. ¿Y qué decir de otro tema que a mí me interesa mucho, el tema de los cuidados? Es decir, al final, si antes existía poco, ahora desaparecen cualquier servicio social, cualquier ayuda pública que vaya destinada a los cuidados. Con lo cual, ¿esto qué significa? ¿Quién carga? ¿Quién carga con las consecuencias de la crisis? Pues aquellas personas, aquellos grupos sociales más vulnerables, los jóvenes que no acceden al trabajo, los mayores que se quedan en paro, y las mujeres. Y las mujeres que además, como no existe un derecho a los cuidados, tienen que quedarse en casa cuidando del hogar, de los niños, de los ancianos, de los dependientes, con lo cual al final siempre son los grupos sociales más vulnerables los que acaban, en cierta manera, pagando esa crisis. Pues bien, yo a eso le llamo crisis. Es decir, no tanto a la crisis financiera, sino a las consecuencias de esa crisis financiera que se concreta en eso, en poner la vida de las personas al servicio de ese proceso de acumulación capitalista. Esa es la manera que tengo yo de ver esa situación, ¿no? ¿Dónde estamos? Y esto además se nos vende al principio con la idea de excepcionalidad. Lo que decía antes, vamos a apretarnos el cinturón porque si no esto se rompe y por lo tanto acabamos todos, bueno, pues no, en una situación, bueno, casi de república bananera o algo parecido. Pues bien, resulta que ahora esa excepcionalidad nos la quieren poner, quieren convertirla en normalidad. Es decir, quieren que asumamos y que entendamos que todas esas cuestiones, que son cuestiones realmente que chocan con el principio básico de dignidad de la persona, sea algo que asumamos con resignación, que es una palabra que yo creo con la que hay que luchar constantemente, con la idea de resignación. Pues es lo que hay, como no se puede hacer nada, pues bueno, viviremos en esas condiciones de vida. Por lo tanto, la pregunta es cómo salimos de esto, qué pasos damos, ¿no? Esa es la segunda parte de la que quería hablar. Bueno, el diagnóstico más o menos todos lo tenemos claro. Pues yo hablaré de dos ideas, de lo que podemos llamar, o lo que yo puedo llamar como políticas de resistencia, por un lado, y por otro lado hablaría de políticas de transición. Cuando hablo de políticas de resistencia, ¿a qué me refiero? Me refiero a que tenemos todos y todas que denunciar y que movilizar todo aquello que tenga que ver con la vulneración de derechos. Es decir, tenemos que hablar, salir a la calle y protestar por las privatizaciones, por los recortes, por los desahucios, por la firma de tratados como el TTIP o la CETA. Es decir, todas esas cuestiones tienen que estar día a día, en nuestras conversaciones, en el trabajo, en la calle. Es decir, tenemos que hacer políticas de resistencia de tal manera
que esas políticas de austeridad avancen lo menos posible. Y eso sí está en nuestra mano, está en la mano del pueblo, como se puede decir, o de la gente. En la medida que nos organicemos pueblo a pueblo, barrio a barrio, para hacer cosas que ya estamos haciendo, ¿no? Movilizaciones que, como las que se han hecho en Donosti, como las que se hacen en Madrid cuando hay un desafío, cuando protestamos contra los recortes de la RGI, etcétera, etcétera. Yo creo que es algo que tenemos que alimentar y que esa presencia sea constante, porque al final a los poderes fácticos o a aquellos gobernantes o dirigentes no les da mucho miedo, y ahí voy a hablar de Podemos, que tengamos 72 diputados. Lo que les puede dar más miedo es esa presión y esa movilización social. Yo creo que si algo puede parar o paliar, no sé si parar, pero paliar el avance, como se ha visto en algunas aprobaciones de algunas propuestas normativas que han dado un pasito atrás, eso es que tengan el aliento de cada uno de vosotros y de vosotras detrás. Es decir, y con eso yo creo que hacemos, ¿no?, un trabajo importante. Y por otro lado, hablaba yo de políticas de transición. Bien, primero tenemos que saber hacia dónde, y es complicado. Yo creo que estamos debatiendo, pero tenemos que saber hacia dónde nos queremos dirigir. Bien, dicho de una manera muy sencilla, yo creo que el objetivo, por lo menos yo desde Podemos lo tengo muy claro, es la construcción de la apertura de un proceso constituyente y la construcción de un nuevo modelo social. Un nuevo modelo social con una idea muy sencilla, un nuevo modelo social que sitúe en el epicentro, en el centro, ya no el mercado y los beneficios económicos, sino que sitúe en el centro la vida de las personas. Y yo, desde la Secretaría de Políticas Sociales, si algo quiero empujar, no sé hasta dónde llegaremos, si algo quiero empujar, es la idea de sostenibilidad de la vida. Es decir, poner a las personas, sus vidas y sus condiciones en el centro del sistema. Yo creo que si perseguimos esa idea vamos a llegar a un modelo de sociedad distinto. Y por lo tanto, es verdad que existe un mientras tanto, porque eso suena así quizás como algo un poquito muy lejano, como una utopía. No hay que perder de vista ni las utopías ni la idea de crear nuevos imaginarios. Yo creo que es muy importante crear esos imaginarios y esas utopías para que todos tengamos ilusión de vivir en ese tipo de sociedad. Pero sí es verdad que existe un mientras tanto, ¿no? Es decir, y hasta que llegue eso, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos? ¿Solo protestamos? Pues bien, ahí sí que es verdad que hay políticas que yo llamo de transición, políticas que van dando pasitos en la dirección, ¿no?, en ese recorrido, en ese tránsito hacia ese nuevo modelo social, pero lo importante para mí, cuando se plantean en las Cortes modelos, hace poco discutí ayer con la ILP que se ha planteado sobre ingresos mínimos, que a mí los sindicatos, que a mí me da así un poco de repelo. Es decir, tenemos que aprobar medidas que, bien, quizás no avancemos muy deprisa, pero lo que no hagamos es desviarnos del camino. Es decir, esas medidas tienen que ir en la dirección de ir afianzando el camino hacia ese nuevo modelo social, y eso es muy importante. Entonces yo ahí citaría dos o tres cosas, por no detenerme. Es decir, tenemos que caminar, tenemos que intentar garantizar el acceso a recursos que frenen el empeoramiento de las situaciones de precariedad y de exclusión. Y hablo de garantía de acceso a recursos. Tampoco voy a parar aquí porque no tengo tiempo, pero cuando hablamos de recursos yo no digo recursos económicos, porque la pobreza no es solo pobreza monetaria. La pobreza es multidimensional y el dinero no lo arregla todo. La pobreza de tiempo que tenemos las mujeres y la no existencia de servicios públicos son cuestiones que hay que trabajar, sin las cuales no vamos a cambiar de modelo. Con lo cual, renta básica bien, pero complementada con otra serie de elementos, con recursos que nos permitan cambiar ese modelo social. Con lo cual, ahí hay que darle una vuelta. Fortalecimiento y garantía de los derechos sociales que ahora estamos perdiendo, tanto en el ámbito laboral, salud, educación, ojalá, vivienda, y caminar también hacia la construcción de nuevos derechos que responden a necesidades sociales que existen pero que no se han configurado como derechos todavía. Por ejemplo, el derecho al cuidado, a mí me parece fundamental, o el derecho a la memoria, a la justicia y a la reparación de las víctimas de la violencia machista, ¿no? No os voy a contar nada de eso porque todos sabemos en la situación en la que estamos. Es decir, también hay un camino por hacer. Y luego, lo intento enlazar, quizás doy saltos para ir un poco deprisa, con la idea de todo eso tiene que ir avalado con recursos económicos, y por lo tanto estamos en el momento y tenemos que hablar de presupuestos generales del Estado.
presupuestos. Es decir, todas esas políticas tienen que ir de la mano de unos presupuestos generales que avalen y que sostengan ese tipo de políticas. Y por lo tanto, hago un paréntesis para hablar de los en contra de la mayoría social. Y crean y sostienen un modelo productivo y social que genera desigualdad y que genera miseria. Bueno, también aquí podría adornarlo con las cifras que hoy han salido sobre paro, sobre el nivel de precariedad, sobre la rebaja de los nuevos salarios. Bien, podríamos adornarlo con un montón de datos que seguramente todos habéis leído. Pues eso es en el momento en el que estamos. Y ya termino haciendo referencia a algunas cuestiones de nuestra tierra, ¿no? de Euskadi. En Euskadi, al final estamos hablando de presupuestos. Pues sí, presupuestos que el Partido Nacionalista ha avalado, como sabéis, en Madrid, presupuestos de recortes que ha aprobado también aquí en el Parlamento Vasco. Por lo tanto, estamos ante unos presupuestos que siguen siendo unos presupuestos que generan desigualdad, presupuestos además, o una postura del Partido Nacionalista que ha avalado y ha apoyado, va a seguir apoyando pues las políticas neoliberales y austericidas del Partido Popular. Además lo hace de una manera que a mí me parece casi diría aberrante, porque lo hace de espaldas a la ciudadanía, lo hace a través de pactos opacos sin ningún tipo de transparencia, y lo hace en nombre de la ciudadanía, es decir, en nombre de la ciudadanía, en nombre del autogobierno. Miren ustedes, es decir, nosotros no queremos ese tipo de autogobierno. Es decir, yo quiero autogobierno para que los vascos y vascas tengan una calidad de vida mejor, para que puedan aminorarse o ir poco a poco retrocediendo los niveles de desigualdad que tenemos. Es decir, cuando estamos hablando de autogobierno no solo estamos hablando de traer dinero al País Vasco. ¿Dinero para qué? Es decir, para grandes infraestructuras, pues habrá que debatirlo. Por lo tanto, en ese sentido, autogobierno tenemos. Es decir, no hace falta pactar con el Partido Popular y apoyar unos presupuestos austericidas. Tenemos, como todos sabemos, una autonomía financiera y fiscal, de la que sabe mucho, muy importante, con lo cual podemos cambiar la fiscalidad para ir avanzando hacia un nuevo modelo fiscal que sea más justo. Y en ese sentido tendríamos más dinero para dedicarlo a aquellas cuestiones que yo creo que son más de interés y que benefician directamente a los ciudadanos y a las ciudadanas. Por lo tanto, tenemos que vincular siempre, y es una idea que yo creo que es clave, sobre la que tenemos que machacar, cuestión nacional y cuestión social. Y acabo haciendo alusión a un ejemplo que llama la atención o pone los pelos de punta, hacia dónde vamos con la renta de garantía, ¿no? Con la RGI. Es decir, en estos últimos días ya sabíamos que las cosas estaban mal, pero la reforma que ha planteado el Partido Nacionalista es, la verdad, que tiende a la criminalización de la pobreza. Es decir, al final parece que aquellos que menos tienen son los que defraudan. Bien, yo creo que el foco habría que ponerlo en otro sitio, es decir, en las grandes fortunas, en fortalecer las inspecciones y las fiscalizaciones de las grandes fortunas, y quizás no irse a Londres a hipótesis, pactar, parece una nueva rebaja o unas vacaciones fiscales que beneficien, como siempre, a las grandes empresas. Es decir, que tenemos en nuestra mano instrumentos de autogobierno que nos pueden permitir crear una sociedad distinta, mucho más igualitaria, y ese camino no se ha seguido. Lo que se ha seguido es este pacto, que para mí es un pacto de la vergüenza, que en cierta manera no sabemos muy bien en qué consiste y no sabemos muy bien los beneficios que va a tener. Lo que sí sabemos es que los vascos y las vascas van a sufrir, porque también aquí hay pensionistas, porque también aquí hay parados, porque también hay aquí una serie de necesidades que tienen que ver con el Estado y que van a estar reflejadas en esos presupuestos generales del Estado. Con lo cual, pues bueno, tenemos también que dar la guerra aquí y plantear un modelo alternativo también de sociedad y de autogobierno vinculado, como digo, a la cuestión social. Por lo tanto, pues bueno, nos queda mucho por hacer, mucho por recorrer, pero también muchas ganas de trabajar y de conseguir avanzar. Eskerrik asko. Además hay una cosa específica, porque el rendimiento escolar no es lo mismo en unos centros y en unos sectores sociales y en otros, y ha puesto de manifiesto un conflicto que tal vez en Guipúzcoa aquí no está tan evidente, por ejemplo en Vitoria, en Álava, hay muchísima denuncia política sobre esto, que es la segregación educativa. Y estas son políticas públicas que no tienen que ver con el dinero,
puedes gastar mucho más dinero, pero estás haciendo unas políticas por la normativa que permite la matriculación, que permite una enorme segregación educativa, con mucho dinero público. Hay unos centros donde hay un buen rendimiento y una buena progresión social, y otros que son auténticos retos. Esto simplemente como marco, a la hora de plantear los retos, todo lo que tiene que ver con el gasto público, con los recursos públicos, es una parte importante, es la que muchas políticas públicas están detrás de eso, la necesidad de recursos, pero no todas las intervenciones tienen que ver con eso. Ya digo, algunos de los retos, y concretamente yo creo que algo tan importante como la segregación educativa, como enorme máquina de reproducción de la desigualdad y de creación de desigualdad desde lo más pequeño, desde que los niños son pequeños y ya se va generando una enorme luego desigualdad social, que luego llevará muchas políticas para intentar paliar, pero ahí hay un motor, una fábrica de creación de desigualdad. Entonces, simplemente un marco primero a la hora de situar lo que son las políticas tributarias, que es una parte importante, pero no la única. Bueno, yo voy a intentar destacar en torno a dos grandes ideas, y desgranaré algunos datos, dos grandes ideas, utilizo dos frases, que sí me parece que son bastante afortunadas a la hora de reflejar los principios ideológicos, los valores fundamentales en torno a la justicia fiscal, justicia tributaria, ¿no? Una primera frase que es un juez del siglo pasado, un juez estadounidense, Oliver Wendell, que él dijo que los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. La idea de que al final hay que definir qué consideramos que es una sociedad civilizada, qué es una sociedad decente, y definido lo que es una sociedad decente, lo que son derechos que deben ser para todas las personas independientemente de qué familia nazcas, eso necesita unos recursos para ser garantizado. Es decir, un ejemplo fácil, si hemos decidido que todo el mundo tiene que ser igual ante la enfermedad, que cuando te pongas enfermo no dependa de que tengas mucho dinero o poco dinero, el que te pueda atender con los mejores medios y los mejores médicos, pues si se ha decidido que eso es algo fundamental de una sociedad decente, hay que hacer un sistema público de salud, claro, garantizado para toda la ciudadanía, que no tenga barreras en función de la economía, ¿no? Y eso requiere ingentes cantidades de dinero. Un sistema universal de salud requiere muchísimos recursos, ¿no? Claro, luego está en qué defines, ¿no? Por ejemplo, cogiendo simplemente esto de la salud, pues bueno, pues hay países que han decidido que la salud mental, o la salud dental, o la salud que tiene que ver con la podología, pues bueno, hay países de Europa donde eso se considera que son fundamentales para la calidad de vida de los mayores, por ejemplo, el tema de la salud de los pies, o la salud dental, que todo te marca muchísimas cosas, o la salud mental, ¿no? Y tienen servicios universales que dan a toda la ciudadanía. Otros países, por ejemplo, como el nuestro, no han desarrollado el sistema de salud en esa medida, ¿no? Y otro tipo de enfermedades sí que están integradas, ¿no? O, por ejemplo, el tema de las rentas garantizadas, ¿no? Las distintas políticas de garantía de unas rentas, ¿no? Que ante un estado de necesidad todo el mundo tenga el derecho a la subsistencia garantizado. Pues eso cuesta los recursos públicos. Y, por ejemplo, en el Estado español hay muchas comunidades que no tienen o tienen rentas mínimas, rentas salariales paupérrimas, que alcanzan a poquísima gente en importes pequeñísimos. Eso tiene que ver con qué defines como una sociedad decente. Si dices, oye, no, pues para la gente cuando se le acaba la prestación de desempleo hay que garantizar que esta persona tiene el derecho a la asistencia garantizado a través de una renta, ¿no? Eso cuesta unos recursos, claro. O por coger unas políticas donde ya no solo es donde, en este caso, por ejemplo, sostener unas rentas que se acercan más a las europeas, ¿no? Nuestra RGI y tal. Pero, por ejemplo, todas las políticas de conciliación, de reparto de reducciones de jornada, de repartos del trabajo, eso en Centro Europa hay muchísimos recursos dedicados para la conciliación, para que la gente pueda coger reducciones de jornada. En Holanda la mitad de la población vive con jornadas reducidas, el mayor o menor importe, con 30 y tantas horas, 20 y tantas, porque hay unas políticas luego de rentas para compensar la pérdida que supone salarial cuando se hacen esas reducciones de jornada, ¿no? Son políticas, por ejemplo, que aquí son muy exiguas, ¿no? Además, en referencia a una cosa que decía Pilar, claro, aquí se da la paradoja que tenemos sectores sociales en paro con una pobreza de renta y sectores sociales trabajando con pobreza de tiempo, por ejemplo, en una contradicción total en la redistribución. Ya digo, los países lo han solventado diciendo, oye, pues hay gente que no le da la vida para conciliar, podría reducir su jornada laboral, conciliar con su vida, y ese trabajo, esas rentas pueden ser distribuidas socialmente. Ya digo, eso en Centro Europa, en los países escandinavos, implica el empleo de muchos recursos, que
aquí son políticas que no se ha decidido apoyar de esa manera. Esto remite a un tema que es el diferencial de impuestos que tiene nuestro país respecto a otros países de Europa, que es un elemento clave a la hora de decidir la cantidad de políticas públicas y derechos sociales que otros países han decidido garantizar y aquí no. Entonces, por ejemplo, a nivel de España hablamos de 4 puntos de PIB menos que la media europea. 4 puntos. Y ahora, esto de 4 puntos no suena un poco, lo hemos oído muchas veces, ¿no? La presión fiscal aquí es menor y tal. Pero ¿de qué estamos hablando? Un punto del PIB español son 10.000 millones de recursos públicos. Eso también es otra cantidad que 10.000, y a partir de 1 millón ya nos parece 1.000.000, 1.000, pues 10.000 millones, para que nos hagamos una idea, es un punto del PIB, pues en paro, o sea, en prestaciones de desempleo, el Estado español gasta 18.000 millones. O sea, que más de la mitad de lo que se gasta, es dinero, pero hablamos de lo que está gastando en prestaciones de desempleo son del 2% del PIB. Y nosotros tenemos un diferencial de 4, o sea, por cada... O llevado a Euskadi, un dato igual se vería mejor. La RGI, que con gran orgullo es una política tal, y luego hay muchas polémicas, de que si hay fraude, de que si es un exceso, de que si es un gasto intolerable y hay que racionalizarlo y tal. La RGI vasca supone el 0,7 del PIB vasco, el 0,7, 400 y pico millones, porque el 1% del PIB vasco son 650 millones. Quiero decir que si tomamos decisiones de acercarnos a países como Francia, Dinamarca, los países de Centro Europa y tal, el salto en políticas públicas es espectacular. Ya digo, el Estado español está a 4 puntos, Euskadi está algo más, 5 y pico, 6, depende de los años, hay una tendencia histórica, nosotros tenemos algo menor, la presión fiscal. Por lo cual, el margen de poder confluir con otros países. Ya digo, cada uno de esos puntos, ¿de qué políticas? O sea, solo un 1% vasco es más que toda la RGI. Las políticas que se pueden implementar o que decidirán en España, decidir un 1% del PIB para hacer unas rentas garantizadas como tenemos aquí o como tienen en otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un evento, ya que hay varios euskadicos aquí, euskadicos en la mesa. El concepto hay más, sí. El concepto Euskadi Esquerra debió utilizar, yo era bastante pequeño, lo he leído después, pero el concepto de Euskandinavia, ¿no? Con esa idea de acercar el Estado social en Euskadi a los países escandinavos, a esos países que ya no están a 4 puntos, están a 8 puntos, a 9 puntos y tal, insistiendo en cada punto de esos qué cantidad de políticas públicas pueden qué cantidad de posibilidades abre, ¿no? Entonces, bueno, eso es desde el punto de vista de eso, que al final no es una decisión neutral, y la decisión de los impuestos siempre tiene que estar vinculada a la petición de políticas públicas, a la garantía de derechos sociales, pero claro, decidir no llegar a esos niveles implica pues, tener políticas mucho menos derechos sociales, políticas públicas mucho menos avanzadas, ¿no? Desde mi perspectiva. Esa es una de las ideas que quería desarrollar, esa idea de que los impuestos son eso, son el precio que se paga por una sociedad decente, ¿no? Por una sociedad civilizada. Y luego, la otra idea que en torno a los valores de la justicia tributaria, de la justicia fiscal, es una idea de un economista, James O'Connor, del siglo XX, que él decía que toda modificación importante en el equilibrio de las fuerzas sociales y políticas queda reflejada en la estructura tributaria. O sea, él lo que dice es que todos los grupos sociales compiten para ver quién paga la factura, porque al final, una vez definido que vamos a pagar Osakidecha o que vamos a pagar la RGI, luego hay una enorme disputa de grupos sociales. Y entonces aparecerá la Iglesia y dirá que le dejen exentos sus bienes, los que son rentistas intentarán que las rentas del capital paguen menos, los empresarios intentarán pagar menos, pero bueno, ahí hay todos unos grupos sociales que están en continuo pulso para ver quién mete su exención, su tipo más beneficioso y tal. Entonces, James O'Connor sacaba esa idea que al final cuando vas viendo todo el sistema tributario, que al final como hay impuestos tan variados y por tantas facetas de la vida, pues vas viendo en cada ámbito de la vida pues qué grupo social se ha movido y ha conseguido meter sus intereses, sus derechos o sus privilegios, ¿no? Depende de lo que estemos haciendo. Pero es verdad que frente al clásico debate en el sistema tributario, del arriba y abajo, ¿no? Y del rentismo, las rentas del trabajo, las rentas empresariales y tal, es verdad que en el tema tributario también está la tentación, no que lo pague ni el de arriba ni el de abajo, sino que lo pague el vecino, el otro, ¿no? Que lo pague el otro.
Entonces esto, salvando las distancias, algo de la polémica del cupo, algo tiene esto, pues en vez de utilizar todos los instrumentos que son propios de un Estado, que tenemos en el concierto económico, pues se ha mantenido una tensión durante años para obtener unos recursos que en vez de ser extraídos de las rentas empresariales en Euskadi, pues los rascamos, como somos una comunidad pequeña, pues lo rascamos un poquito a España, ¿no? O sea, es un poco... Esto llevado en polémicas mucho más virulentas, ¿no? Porque yo creo que esta polémica que la ha mantenido el PNV como comunidad más rica que la media de España, la ha mantenido pues como a la chica callando, esperando su gran momento para poderlo negociar, pero esto hay sitios donde tiene una gran virulencia. Esto, quien se oyó primero es la Liga Norte en Italia, con el Roma Ladrona, una zona rica del norte de Italia, con el Roma Ladrona, y continuamente que nos estaban quitando el dinero para dárselo al Estado central italiano y tal. En España es roba, el tema del cartel de CIU, que duró apenas unas horas, aunque la idea se ha repetido mucho, que España roba a Cataluña. El cartel como tal, que era muy parecido al de la Liga Norte, duró solo unas horas, porque surgió una gran indignación, pero sacaron el cartel diciendo que España se le roba. Es esa tentación de no preocuparte en el que más tiene, el que menos tiene, sino, bueno, pues a ver si al vecino, si con el vecino, le quitamos a este vecino. Con esto no quiero decir que todo debate de financiación territorial no pueda tener su sentido, claro, porque no es lo mismo, es decir, cuando luego hay que entrar a las fórmulas, todo está justificada, toda reivindicación. Yo creo que en el cupo no hay un problema en el cupo en sí, yo creo que luego hay que cuestionar algunos cálculos concretos que se han hecho el cupo y algunos usos como los últimos que ha habido. O en Cataluña, creo que parte del debate en Cataluña tenía un sentido de algunos años, durante unos años tuvo una financiación mala, luego ha ido mejorando la financiación y yo creo que eso se ha azuzado para parar miserias internas, ¿no? Echar un poco la culpa al enemigo exterior, ¿no? Es España el que nos roba, aunque luego hayamos visto que pronto era el clan Puyol el que robaba a todos los catalanes, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces, pero bueno, entrando un poco a lo que es estrictamente un sistema tributario, ya digo, no con esa tentación de intentarle tangar al vecino, ¿no? al de al lado, sino con eso, bueno, con un instrumento que tiene todo Estado y que en Euskadi, sin ser un Estado, somos un Estado desde el punto de vista tributario, gestionamos todos los impuestos propios de un Estado y además en los más importantes, los directos, los de las empresas, el IRPF, los de la riqueza, tenemos competencia normativa, podemos hacer nosotros lo que queramos. No si en el IVA lo gestionamos, pero está armonizado a nivel del Estado y bastante armonizado a nivel de Europa también. Entonces, bueno, tanto en Euskadi como en España, de entrada, pues hay que hacer una mención en esa correlación de fuerzas a la tributación empresarial. La tributación empresarial en España, y es menor aún en Euskadi, bueno, pues está pagando en torno a un 25% menos que la media de la Unión Europea, en el caso de España. Y Euskadi paga un 20-25% menos que la española, o sea, que ir acumulando 25%, o sea que... Por eso incluso el consejero Azpiazu ha reconocido que hay mucho margen para subir la tributación a las empresas, ha dicho. Que luego están con una disputa con las diputaciones, que no sé si será un teatrillo, ya veremos cómo se va desarrollando la función. Pero bueno, el propio consejero del PNV ha reconocido el margen, ¿no? Porque tenemos una tributación, porque aquí se ha decidido pues, extraer recursos de otros sectores sociales, ¿no? Intentar pues, bueno, que las empresas, por una visión un poco neoliberal, de que los impuestos como factor de competitividad global y tal, pues sea un factor de competitividad, bajarlo para que sea más atractiva la inversión. Y bueno, destacadamente en el ámbito ya no estrictamente local, me refiero a Euskadi y a España, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas en todo el ámbito europeo que nos movemos, ahí hay dos grandes fenómenos que son absolutamente, desde el punto de vista de la correlación de fuerzas del ámbito de la tributación empresarial, que son escandalosos. Uno es la tributación de las multinacionales. Esto es algo que pasó durante muchos años, pero ahora nos hemos ido enterando, ¿no? Esto de que de pronto nos enteramos que Apple tributa por el 0,8 de sus beneficios, ¿no? O que Iberdrola varios años paga el 0% del impuesto a sociedades, ¿no? Grandes empresas que como operan mundialmente, como operan internacionalmente y no tienen a su mismo nivel global ninguna autoridad fiscal, pues lo que hacen es van llegando incluso a acuerdos. En el caso de Luxemburgo llevan acuerdos con el gobierno, Juncker, el presidente de la Unión Europea, y hacía acuerdos para traer empresas a cambio de no pagar impuestos en Luxemburgo. Entonces, bueno, ahí hay un gran ámbito que tiene que ver con el modelo, yo creo que de Unión Europea, que es un intento de bloqueo total de las medidas tributarias a nivel global. Se utilizó un símil, ¿no? Como que Europa en realidad era una liebre económica, mercado monetario, avanzaba mucho económicamente, políticamente
era como una tortuga, hacía avances en el tema medioambiental, algún tema de la jurisprudencia de derechos sociales, ¿no? En el ámbito laboral han venido sentencias importantes como los interinos, pero bueno, como un avance lento, y en lo social era un cangrejo, ¿no? Porque precisamente como no permite que la política tributaria, tan fundamental desde el punto de vista de las políticas públicas, armonizada a nivel europeo, pues ha sido una lógica en un mercado de todo el mundo ha ido bajando más que el vecino, y hay una tendencia total de los países de ir bajando la tributación a las rentas del capital, a las rentas empresariales, por esa lógica de, joder, es que el vecino tiene más bajo, ¿no? Entonces yo bajo, y al final en una carrera no sabemos hasta dónde, pero lo que es indudable es que en 20 años, en 25 años hay una tendencia de bajada de las rentas, de la tributación de las rentas empresariales y las rentas del capital, ¿no? Luego hay otro factor también, que es un escándalo, los paraísos fiscales. Los países fiscales que han sido tolerados, los paraísos fiscales no son algo que está fuera de los estados, cada estado ha tenido su paraíso fiscal. O sea, Andorra era el paraíso fiscal tolerado por Francia y por España. El Reino Unido ni te cuento, tiene Gibraltar, Jersey, tiene un montón, o sea, cada país ha ido teniendo sus paraísos fiscales, ¿no? Esto es una cosa que en principio, claro, antes ni nos enterábamos. Lo que pasa que la combinación de dos cosas, primero el hecho de que el terrorismo internacional estaba utilizando los paraísos fiscales, eso ya con el 11S dio una señal de alarma, entonces empezaron a preocuparse, solo para el terrorismo empezaron a preocuparse, y luego llegó que con la crisis, pues bueno, algunos gobiernos, abierto ya el instrumento para la lucha un poco de la financiación del terrorismo, empezaron a sacar casos de, o sea, dame más información, necesito recursos, dame más información, y bueno, la cantidad de casos que nos enteramos ahora de que todas las élites políticas económicas han utilizado paraísos fiscales, ¿no? Ahora el último, el fiscal, ¿no? Que tenía ahora una casa, un chalet, no sé qué tenía, el paraíso fiscal, ¿no? El chalet en España, la sociedad, el chalet está aquí, la sociedad es la propiedad la tiene una sociedad que está registrada en un paraíso fiscal. Entonces, bueno, yo creo que eso es un reto fundamental de la tributación empresarial. Por supuesto están las rentas de capital, las rentas sobre la transmisión de la riqueza, las herencias, hay enormes, concretamente Euskadi y Madrid, en la transmisión de las herencias es un auténtico escándalo, como las grandes herencias prácticamente no pagan impuestos, ni en Euskadi ni en Madrid. Cuando digo Madrid es la Comunidad de Madrid, que es tacherista neoliberal total, que cuando tuvieron opción, primero antes el Estado lo tenía limitado, pero ya les dio oportunidades a las comunidades autónomas, y Madrid fue los primeros que bajaron a quitar el impuesto sobre las herencias, ¿no? Impuestos donde grandes patrimonios se transmiten de padres a hijos de familias y tal, y no pagan impuestos. Luego, voy cerrando, ya no, me gusta el enfoque de no solo preocuparnos de tributar los bienes, la riqueza, sino también utilizar la fiscalidad y los tributos para penalizar los males, ¿no? O sea, la tasa Tobin ha estado durante muchos años, la tienen parada en Europa, que es intentar poner un impuesto a la especulación. Es decir, bueno, obtenemos recursos a través de bienes, obtención de renta, de que tiene un patrimonio, para obtener recursos y para redistribuir. Pero luego hay gente que está haciendo comportamientos malos, ¿no? Como la especulación financiera. Y hay una idea de meter una tasa, la tasa Tobin y tal, que la tienen parada durante muchos años, diciendo lo compleja que es y tal, ¿no? Más a nivel local, es como algo que ha existido durante Europa durante décadas, que es tasar la vivienda vacía, ¿no? Y esto ha llegado aquí muy recientemente, incluso en el resto de Estado español está bloqueado todavía eso, el tasar la vivienda vacía, aquí recientemente ha llegado hace 3 o 4 años, ¿no? Son políticas que durante mucho tiempo se ha dicho, no, tener una vivienda vacía es un mal social, ¿no? Eso tiene que tributar, ¿no? Entonces, bueno, ese paradigma también es importante, yo destacaría pues eso, la especulación financiera, la especulación con la vivienda, como dos grandes... Porque además a veces no solo no se ha intentado que el sistema fiscal vaya por esos males, es que a veces se han subvencionado los males. A veces se han dado beneficios fiscales por meter tu dinero en planes de pensiones de bolsa. Y se ha dado muchísimo dinero, subvención, fomentando que la gente, yo me acuerdo, yo trabajo en Hacienda, te venían chavales con el primer sueldo y tal, me han dicho que metan una PSV, me han dicho que metan una PSV para no pagar impuestos. Y con 24 años, ¿qué haces metiendo en una PSV? Si no... Solo es por no pagar impuestos, ¿no? Y es un dinero que va a algunos fondos de inversión y tal, ¿no? O sea, se ha fomentado toda esa burbuja, ese enorme ese poder que luego han tenido esos fondos de inversión, especulativos y tal. También, por ejemplo, se ha gastado mucho dinero en la burbuja bursátil. Aquí ha habido políticas de meter para que la gente, todo el mundo se compre una casa. Y dando dinero subvencionado para que te compres una casa y para que te puedas endeudar más y tal, ¿no? La burbuja tiene mucho que ver con esas políticas, con un muy mal diseño de las deducciones de vivienda y tal. A veces no solo es que no hemos penalizado, no hemos utilizado la justicia tributaria para ir a por males,
especulativos, a veces se han subvencionado, se han fomentado, se ha utilizado el sistema tributario para que la gente meta más dinero en bolsa, para que la gente haga una mayor burbuja inmobiliaria, ¿no? Y bueno, termino con el tema fiscal, con una mención que se ha hecho también al fraude, ¿no? Claro, cualquier sistema fiscal puede ser muy justo, pero luego si hay grupos que puedes hacer la mejor teoría, o sea, una normativa, una norma teórica que sea muy buena. Pero si luego hay fraude, si hay grupos sociales que tienen la capacidad de saltarse la norma, escondiéndose en paraísos fiscales o no declarando sus ingresos, ocultando su riqueza, pues claro, ahí sobre el papel tendrás un gran sistema fiscal. Y claro, y eso tiene mucho que ver con qué se ha hecho contra el fraude fiscal, ¿no? Durante muchos años, por ejemplo, un debate clásico, hay países que utilizan la policía para perseguir el fraude sofisticado de sociedades, técnicas policiales. Aquí, por ejemplo, no hay, la policía no se ha utilizado, no ha funcionado en colaboración con Hacienda, y en cambio la policía persigue a los perceptores de RGI. Mandan a policías a las casas para ver si el empadronamiento es real o no es real, le investigan a la gente las cuentas y tal. Se utilizan instrumentos policiales en lo que viene a ser fuerte con el débil, o sea, mandar la policía, porque la policía, claro, es muy distinto ser un técnico de Hacienda que ser policía. El técnico de Hacienda al final tiene un ordenador, mira los datos que se han declarado, manda unas cartas, unos requerimientos. La policía ya accede a instrumentos ya más sofisticados de seguimientos. Entonces, bueno, yo creo que ahí se ha sido fuerte con el débil y débil con el fuerte, ¿no? Y termino justo esto del fraude al hilo de Ignacio González, lo del caso de Ignacio González. Ha habido un artículo muy interesante en El Mundo de Cayetana de Toledo, o algo así, es Álvarez de Toledo, relacionada con el aznarismo madrileño, con la Fundación FAES, que dice, al hilo de la detención: estamos derivando en un estado policial, dice ella, porque por primera vez se ha utilizado contra la corrupción la intercepción de las comunicaciones. Ya sabéis que a Ignacio González le han pillado, tenía un soplo del teléfono, pero se le metieron un micro en el despacho. Y ella dice que es un estado policial porque las técnicas que hasta ahora solo se utilizaban para otros delitos, y dice, en algunos casos de terrorismo solo se utilizaba para eso, ahora se utiliza también para la corrupción. Dice, es un escándalo. O sea, dice ella, es un escándalo. O sea, como ella, en un artículo que no tiene desperdicio, ¿no? De cómo, en cuanto empiezan primeros usos de las mismas técnicas que se han usado contra otros delitos, para tener a un vicepresidente, el líder de una mafia, del PP madrileño, robando, y se utiliza, pues oye, pues si la única forma de pillarle es poniéndole un micro, pues con su permisión judicial, pues se pone el micro y tal, ¿no? Y ya lo consideran en esa lógica de, con los fuertes, con esos delitos de los ricos, de los fuertes, pues ojo, no podemos hacer cualquier instrumento, ¿no? ¿Qué es esto de poner escuchas? Pues si está haciendo, si es el presidente de la Comunidad de Madrid y se está dedicando a robar esto y solo le pueden pillar así, pues será lo lógico, ¿no? Y bueno, el tema es, y termino ya no del sistema fiscal, una breve referencia a la seguridad social, porque al final 1/3 de todo el gasto público y todo el ingreso público son las cotizaciones sociales, y luego las pensiones. O sea, 2/3 tiene que ver con los impuestos directos, pero 1/3, que es mucho, claro, es 1/3 de todo el gasto público, ¿no? Y entonces, en principio, bueno, el panorama que viene para el sistema público de pensiones es muy malo. Han hecho una reforma que se va a ir aplicando paulatinamente año a año, con un par de factores de actualización, sobre todo uno que va a tener que ver con la esperanza de vida de la población y tal, que automáticamente va a ir recortando las nuevas pensiones. Y se calculan los que han hecho los cálculos, que las pensiones van a poder perder en torno a desde un 15 al 35%, en función de distintos parámetros de hipótesis de la edad, de cuánto sea la esperanza de vida y tal. O sea que está ya articulado un mecanismo que automáticamente se va a ir desplegando año por año para un recorte muy fuerte de las pensiones públicas. Entonces, y al final, cuando nosotros estamos dedicando recursos públicos, en esto que decía la presión fiscal, cotizaciones sociales, mucho menos que otros países. O sea, no es que estamos utilizando los recursos y estamos ahogados, no se puede más, no. Otros países utilizan muchas más cotizaciones sociales e impuestos también, en algunos países, para pagar las pensiones. Es una parte importante también de la política de ingresos, y que además, como se ha vinculado, se ha dicho que solo con cotizaciones se pagan y no quieren cambiar las cotizaciones, subirlas, ni pagarlo con impuestos, han metido un mecanismo automático para ir bajándolas. Y ahí va a haber, ya digo, un recorte muy importante del sistema. Y bueno, luego podemos dejar para el debate, hay un debate sobre la seguridad social vasca, porque el PNV parece que es uno de los temas que quiere meter para el Estatuto de Gernika, en la aplicación del Estatuto de Gernika. Hay una disposición que prevé la gestión del régimen de la seguridad social, y ahí hay una serie de debates
teniendo que ser una sociedad muy envejecida, sobre cómo afrontar ese reto, esas políticas de la sociedad vasca. Pero bueno, ese es un poco el panorama de los elementos que quería tocar, así, sobre justicia tributaria y... A ver, bai. Bueno, yo. Ahots, vale, bai. Bueno, barratxalde niretzat ere plazer handia da. Josetxo, Pilar eta Sabinekin egotea. Josetxo eta Pilar aspaldiko lagunak ditut. Sabin gaurko, baina espero dut luzerako izatea, noski. Bueno, nik hitz egingo dut lanaz, lan munduaz. El mundo del trabajo seguramente es uno de los que más se ha resentido en los años, a partir de los años 2008-2009, con la crisis estafa económico-financiera. Aunque es verdad que en España las reformas laborales se han producido desde el minuto uno. El sistema constitucional de 1978 ha resistido prácticamente ni media hora a lo que ha sido el empuje de los poderes de siempre para evitar mantener un sistema verdaderamente democrático de relaciones laborales que permitiera equiparar trabajo a empleo y empleo a derechos de ciudadanía. España llegó, como casi siempre, tarde al momento en que España define derechos sociales y derechos de ciudadanía en la Constitución de 1978. Bueno, pues en Europa ya están pensando en dar unos pasitos atrás y España pues los da casi sin dar ninguno hacia adelante. No voy a negar que ha habido avances, pero realmente se empieza, como digo, a reformar todo desde el minuto uno. El Estatuto de los Trabajadores originario, que no digo que fuera estupendo, pero por lo menos algo era el año 80, ha sido reformado prácticamente desde el inicio. ¿Con qué objetivos? Bueno, pues yo creo que poco a poco, quitando que ha habido momentos económicos de mayor bonanza y que el trabajo se ha convertido en empleo más o menos masivo y más o menos bien remunerado, en definitiva, todo el tiempo hemos asistido a un movimiento que no ha dejado de llevarnos a convertir lo que tenía que haber sido trabajo y empleo digno en una pobreza pues costosa y trabajada. Y por otro lado, también las últimas reformas notablemente se han dirigido a abolir, a eliminar el trabajo como medio de vida digno y como medio de acceso a los derechos de ciudadanía. Cuando hablamos en ocasiones de trabajo y empleo como si fueran la misma cosa, pero es evidente que no es así. Trabajo hay mucho, desde luego hay más trabajo, no sé si hay mucho, pero hay mucho más trabajo que empleo. Y todo el mundo somos conscientes, se refería antes Pilar a determinados quehaceres que tienen que ver con el cuidado de las personas, no suficientemente, absolutamente insuficientemente atendidos estos quehaceres de cuidado desde los poderes públicos, desde los servicios sociales, y desde luego nadie negará que son trabajos, pero desde luego no son en muchos casos empleos. Y normalmente recaen sobre un grupo social que es el de las mujeres, que efectivamente hace un trabajo absolutamente imprescindible en la sociedad, pero un trabajo sin empleo, por lo tanto un trabajo desde ese punto de vista no productivo y que por lo tanto no le va a permitir ni salir de la pobreza ni acceder, como digo, a muchos derechos de ciudadanía. El trabajo en la historia ha pasado básicamente por tres grandes fases, o incluso cuatro. El trabajo históricamente se prestaba obligadamente, el trabajo forzoso. Lo estoy diciendo en pasado, pero lo estoy diciendo mal.
es un defecto de conjugación y se sigue prestando forzosamente todavía hoy en muchas partes del mundo. La Organización Internacional del Trabajo todavía tiene como una de sus principales dedicaciones, no todavía, sino que se ha incrementado esa dedicación a eliminar el trabajo forzoso en el mundo. Hace 50 años la preocupación de la OIT no era tan intensa en ese terreno como ahora. Después el trabajo pasó a ser en la historia un trabajo libre o más o menos libre, pero desde luego desde el punto de vista de ciudadanía y de libertades absolutamente insignificante. Quien trabajaba era, bueno, pues realmente los parias de la sociedad. Posteriormente no mejoraron mucho las cosas, pero por lo menos jurídicamente el trabajo pasó a tener, con el liberalismo, a partir del final del siglo XVIII, pasó a tener una cierta consideración jurídica. El trabajo era una mercancía, se podía comprar, se podía vender y tenía un cierto valor. Y finalmente, con el constitucionalismo del siglo XX, a partir de la Constitución de Weimar del año 18, y luego fundamentalmente, bueno, y con para lo que nos afecta con la Constitución del 32 de la Segunda República, y fundamentalmente con todas las constituciones europeas de después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 45-50, es cuando el trabajo realmente adquiere una dimensión constitucional, social y jurídica importante. Al trabajo se le anudan derechos de ciudadanía de todo tipo. Y en este sentido, bueno, pues tengo que reconocer y decir que la Constitución republicana fue absolutamente precursora cuando en su artículo primero decía que España se constituye en una república de trabajadores de toda clase. Por lo tanto, la ciudadanía la daba precisamente el trabajo. Y eso es algo que hoy está absolutamente en cuestión. Por varias razones. Primero, porque está claro que hoy el trabajo ni siquiera permite a quien trabaja, bueno, el empleo ni siquiera permite a quien lo tiene tener una vida mínimamente digna. El trabajo hoy no permite salir de la pobreza o salir por lo menos de los límites de la pobreza. Eso es una evidencia, los datos, y además en pocos años hemos permitido que psicológicamente también cambiar absolutamente el esquema y los estándares de lo que entendemos por salario digno, por vida digna. Hace 8 o 10 años el mileurismo era una barbaridad insoportable. Nadie pensaba que íbamos a poder soportar que nuestras gentes jóvenes, notablemente ellos o mayormente ellas y ellos, pudieran ser mileuristas y que esto no causara una fractura social o un estallido social. Y ahora, evidentemente, si alguien tiene hijos o hijas mileuristas, pues se puede dar con un canto en las narices y abrir cada día una botella de champán o de lo que más le guste para celebrarlo cada día, ¿no? Por lo tanto, y otro dato, ese es el dato, digamos, de sociología, no solo de los datos salariales, que son así, pero también de lo que un buen amigo llama sociología cutre, es decir, de lo que vemos a nuestro alrededor, pero que si lo elevamos a lo que le pasa a prácticamente todo el mundo, pues normalmente acertamos, porque lo que pasa a nuestro alrededor es lo que, si vamos extendiendo, como los círculos concéntricos que pasan cuando se echa una piedra al agua, pues resulta que efectivamente lo que me pasa a mi alrededor le pasa a Sabino a su alrededor, a Pilar, a Josécho y a quienes estáis aquí. Pero es que, encima, como os he hablado de la renta de garantía de ingresos, de la RGI, más del 20%, aproximadamente un 22% de las personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos son personas con empleo. Por lo tanto, tener empleo hoy no garantiza tener un medio autónomo y digno de vida. Sigue siendo necesario aunar prestación social con salario para llegar a los estándares mínimos de vida. Yo creo que eso realmente no lo hemos conocido quienes estamos aquí. En otras épocas también sería difícil y esto está generando ese bache, ese decalaje generacional, pues probablemente de incalculables dimensiones, porque será la primera vez que en el siglo XX-XXI las generaciones nuevas no solo vayan a vivir peor que las antiguas, lo van a hacer objetivamente, van a ser más pobres sin haber mediado guerras.
Y en este sentido, las reformas laborales que llevamos en los últimos 10 años, menos 7 años, pues van en este sentido. En primer lugar se produjo la reforma laboral del año 2010. La primera ley que se dictó por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando le llamaron, no sé si Merkel y también Obama, el 10 de mayo de 2010, no sé cuántas llamadas recibió, alguna desde luego parece ser que sí. La primera ley fue la de reducir el salario al funcionariado. Eso fue un decreto 8, creo, /2010, del 10 o el 11 de mayo, e inmediatamente después, en el mes de junio, se dictó ya otro Real Decreto Ley que contuvo la reforma laboral del año 2010. Esa reforma laboral fue una reforma, la primera fase de la reforma que remataría después la mayoría parlamentaria y el gobierno del Partido Popular en el año 2012. Pero la reforma de 2012 del Partido Popular no se entiende y no habría podido ser posible como tal sin la reforma del año 2010. Ambas absolutamente en el mismo sentido, en un doble sentido, de debilitar los derechos laborales individuales y en la misma línea de empoderar aún más al empresariado, no solo como colectivo, sino también como poder en cada una de las relaciones laborales individuales, en cada contrato de trabajo y también en cada centro de trabajo y en cada empresa, y desde luego también a través del mecanismo del debilitamiento absoluto del instrumento constitucional, por cierto, más eficaz que aquí y en cualquier país del mundo tiene la clase trabajadora, que es la negociación colectiva. Por lo tanto, un desmantelamiento de derechos absoluto a través de esos dos básicos grupos de medidas. Si a eso le añadimos las políticas de austeridad que se han seguido en conjunto y le añadimos también el discurso antisindical que se ha escuchado tanto por organizaciones patronales como ese discurso que casi se ha convertido en políticamente correcto en medios de comunicación, tertulias, etcétera, de la poca o nula legitimidad sindical y de la poca o nula representatividad colectiva de los sindicatos, pues realmente el panorama es bastante desolador. Bien, estoy reiterando la importancia del trabajo entendido el trabajo ahora como empleo en relación a los derechos de ciudadanía. Hoy no es posible comprender el derecho de ciudadanía sin el empleo, sin todo el entramado de derechos constitucionales que van vinculados al mundo del trabajo, al hecho del trabajo y al empleo, y por lo tanto toda la crisis del mundo del trabajo, toda la crisis de los derechos individuales y de los derechos colectivos del mundo del trabajo, de las relaciones laborales, equivale hoy a una auténtica crisis de constitucionalismo. Hoy más que nunca necesitamos constitución. No digo esta constitución ni otra constitución concreta. Hablo de derechos constitucionales, de marco constitucional, entendido el marco constitucional como esta sala, como la sala con techos, con paredes, que nos protege a toda la ciudadanía de la lluvia, del frío, del terremoto y de lo que queráis. Necesitamos, como digo, más que nunca constitución en este momento de gran crisis de constitucionalismo. Es más, en este país se escuchan voces que prácticamente dicen, bueno, que la Constitución ya es algo, una antigualla. Insisto que no me refiero a esta concretamente. El hecho del constitucionalismo es una antigualla que está superado, que la mayor parte, o desde luego una buena parte de los derechos recogidos en la Constitución no tienen hoy sentido, que verdaderamente más vale olvidarse de ellos, y realmente estaríamos, si seguimos por esa vía, estaríamos sustituyendo el mundo de los derechos, el mundo de la Constitución, por el dictado de los mercados. Creo que es tan evidente que ese riesgo, o materializado ya en parte, riesgo que ya se ha producido en parte, está ahí, que realmente tenemos que
aferrarnos a una defensa, como digo, importante del hecho constitucional. Yo no sé lo que va a ocurrir con el trabajo y con el empleo en el futuro, pero es evidente que tenemos una crisis importante de modelo y también una crisis del hecho del trabajo en sí mismo. En fin, el hecho de la precarización del trabajo está claro, pero también lo es el hecho de la falta de empleo. Las previsiones, desde luego, de quienes se entienden de esto, yo no soy una de ellas, es que en pocos años no hay trabajo suficiente para que el trabajo que haya se convierta en empleo para todo el mundo que quiera tenerlo. La robotización es un hecho y ya no hay prácticamente hoy ningún artículo escrito por ninguna persona experta en derecho del trabajo que no se refiera al fenómeno de la robotización como un fenómeno absolutamente preocupante y como un gravísimo riesgo para el trabajo y para el empleo. Por lo tanto, ese es un fenómeno que hay que encarar y seguramente hay que encarar volviendo a tradiciones y a anhelos que se han olvidado, que hemos dejado en el camino y que muy equivocadamente desde luego, pero el hecho de trabajo para todos o empleo para todo el mundo, reparto del empleo, trabajar menos para trabajar todas las personas, etcétera, que antes se coreaba, hace mucho tiempo que se escucha muy poco, en fin, incluso los intentos y los ensayos que se han plasmado en la realidad en algún país bien cercano, pues han sido desde luego posteriormente absolutamente denostados. En este futuro tan complicado, por lo tanto, para el mundo del trabajo, es importante, como decía, defender el constitucionalismo. Es preciso una reflexión importante. Yo creo que todavía tenemos que preguntarnos si verdaderamente es compatible o no la democracia con el mundo de la empresa privada tal y como lo entendemos. Si es compatible o no con la democracia el hecho de que el trabajo siga siendo una mercancía que esté sometida al mercado privado. Si es compatible o no, en definitiva, un modelo privado con los modelos de sociedad que pretendemos. Para esto es absolutamente necesario, bueno, a mí no me gusta utilizar esa palabra, pero todavía no sé utilizar otra, que la ciudadanía verdaderamente nos empoderemos a través verdaderamente del gran mecanismo que nos brinda el ser ciudadanas, y es el de la participación. No se puede concebir ningún avance en ningún terreno sin auténtica participación ciudadana y sin otros valores para la participación, precisamente. Preparar para la participación, se ha hablado de escuelas, se ha hablado de educación, será imposible una participación ciudadana eficaz, responsable, práctica y útil sin escuelas, sin educación pública para todas, para todos, sin aprendizaje cooperativo, colaborativo y sin que aprendamos realmente a compartir, a producir cooperativamente y a también distribuir cooperativamente. Solo voy a poner dos ejemplos de precariedad laboral antes de terminar, todos muy de moda y además en la ciudad del turismo, en la ciudad de moda. Dos ejemplos que han salido en todos los medios de comunicación y por lo tanto, en fin, que todas las que estáis aquí conocéis sobradamente. Se han llamado las Kellys y los Stagers. Las Kellys son las mujeres, las señoras de habitaciones de hotel, y digo mujeres porque son mujeres, y los Stagers pues serán de todo. ¿Os acordáis de la polémica de los salarios de las camareras de habitación, de las mujeres de habitación? Un trabajo absolutamente esencial e imprescindible sin el cual ningún hotel podría abrir las puertas ninguna noche ni ninguna mañana, realizado prácticamente en su mayoría o cada vez más por lo menos por medio de empresas externalizadas, por medio de la contratación y de la subcontratación. Un trabajo duro, absolutamente mal pagado, de esa manera tratado, de tal manera tratado que socialmente también termina por ser, además de ineficaz y poco productivo para cada persona, socialmente insignificante.
Y de otro lado, pues los stagers, en este caso quienes hacen esos magníficos cursos de prácticas no remunerados, también otra actividad muy de moda en el país, que es la gastronomía, en un trabajo, o en un, no sé si es trabajo, semitrabajo, pero que desde luego se acerca mucho a maneras de prestar trabajo en épocas pasadas. Ambos son trabajos absolutamente... El empleo es el empleo. A mí me da un cierto miedo, porque me parece un cierto riesgo que entrar, siquiera teóricamente, por la vía de la renta básica universal puede suponer renunciar a algo que por otra parte hace mucho hemos renunciado, pero yo no quiero renunciar a ello, y es que el derecho al trabajo, el derecho al empleo siga siendo un derecho que esté en la carga de los poderes públicos. Los poderes públicos no nos deben una renta, nos deben un empleo. Porque es, como digo, al empleo al que se vinculan los derechos de ciudadanía. Porque no es lo mismo trabajar con gente cada día, compartir inquietudes, movilizarnos conjuntamente, etcétera, que recibir una renta. Y yo no estoy en contra de la renta básica universal. Simplemente digo que no nos debe hacer olvidar el que debe ser el objetivo de que el empleo sea un bien que los poderes públicos nos deben a cada una de las personas. Bien, y ya no diré más, simplemente que todo esto creo que es lograble a través de vías de transformación social, a través del conflicto, desde luego pacífico, pero del conflicto, del debate, de la difusión de las ideas y sobre todo de la construcción y de la aportación de alternativas. Yo creo que gentes como ideas y como Josécho, que está ahí, pero como no era de los que hablaba, no lo había mencionado, quiero decir, no era ponente, están aportando ideas, aportando alternativas, construyendo en definitiva futuro. Creo que esas son las vías para el empleo, para la fiscalidad, para el resto de derechos sociales. Eskerrik asko. Bueno, Javier,